Las manos de Esperanza temblaban mientras sostenía la carta frente a toda la congregación reunida en la plaza principal de Guanajuato. El papel crujía entre sus dedos como si también él quisiera hablar, como si las palabras escritas en tinta azul llevaran décadas esperando este momento para salir al mundo. Su voz, que durante años había sido silenciada por la vergüenza, que se había vuelto un susurro en su propia casa, ahora resonaba con la fuerza de quien finalmente dice la verdad. Él me hizo creer que yo era el problema, dijo, y las palabras cayeron como piedras sobre el empedrado colonial. Pero cuando su secreto salió a la luz, todo cambió. La ciudad entera supo quién realmente merecía vergüenza, y no era yo. Don Aurelio Mendoza, el hombre más respetado de la comunidad, el empresario intachable, el esposo ejemplar según todos los vecinos, permanecía inmóvil en el centro de la plaza con el rostro descompuesto. Por primera vez en 30 años, no tenía palabras. Por primera vez, el silencio no era de ella. El sol de la tarde caía sobre las fachadas coloridas de Guanajuato, pintando de naranja y rosa los balcones de hierro forjado. Las campanas de la basílica comenzaron a sonar, pero nadie las escuchaba. Todos los ojos estaban fijos en Esperanza, en esa mujer de 52 años que siempre había sido invisible y que ahora ocupaba el centro del mundo. El viento movió su cabello canoso y ella sintió, por primera vez en décadas, que podía respirar. Que el aire entraba completo a sus pulmones, sin el peso del miedo, sin la opresión del silencio. Las palomas volaron asustadas desde el techo de la alhóndiga, y Esperanza pensó que así se sentía ella, como un pájaro que finalmente abre las alas después de una vida en jaula. Todo comenzó con una humillación que Esperanza jamás olvidaría. Fue en la boda de su propia hija, frente a 200 invitados, cuando Aurelio se levantó para dar el brindis y, con esa sonrisa perfecta que siempre usaba en público, dijo las palabras que la destruyeron. Brindo por mi hija Gabriela, que afortunadamente heredó mi inteligencia y no las limitaciones de su madre. Las risas nerviosas llenaron el salón. Algunos bajaron la mirada. Otros fingieron no haber escuchado. Pero Esperanza sintió como algo se quebraba dentro de ella, algo que ya llevaba años agrietándose. El sonido de las copas chocando fue como cristales rotos en su pecho. Miró a su hija buscando algo, un gesto de solidaridad, una mirada de disculpa, pero Gabriela tenía los ojos fijos en su esposo, sonriendo como si nada hubiera pasado. Y quizás para ella no había pasado nada. Quizás había crecido tan acostumbrada a escuchar a su padre menospreciar a su madre que ya ni lo notaba. Esa noche, mientras recogía los platos sucios en la cocina del salón de fiestas porque Aurelio consideraba innecesario pagar personal extra, las lágrimas cayeron silenciosas sobre la porcelana. El olor a comida fría se mezclaba con el perfume caro que aún flotaba en el aire, recuerdo de los invitados que se habían ido sin despedirse de ella. Esperanza lavaba cada plato con movimientos mecánicos, frotando las manchas de mole y salsa verde, y pensaba en todas las veces que había lavado platos llorando. Cuando Aurelio criticaba su comida frente a invitados. Cuando la corregía en público como si fuera una niña tonta. Cuando le decía que sin él no sería nada y ella le creía. Tenía 52 años y había pasado 30 de ellos creyendo que todo lo malo que sucedía era su culpa. Que si él se enojaba era porque ella lo provocaba. Que si él la humillaba era porque ella se lo merecía. La mentira más grande que nos pueden contar es que no valemos nada. Y la tragedia más grande es cuando empezamos a creerla. La historia de Esperanza y Aurelio comenzó en el Mercado Hidalgo de Guanajuato, cuando ella tenía 22 años y vendía flores junto a su madre. Era un puesto pequeño, heredado de la abuela, con cubetas de plástico llenas de rosas, claveles, margaritas y alcatraces. El olor de las flores se mezclaba con el del cilantro y el epazote de los puestos vecinos, creando ese perfume único de los mercados mexicanos. Esperanza llegaba cada mañana a las 5 para recibir la carga de la central de abastos, acomodaba cada flor con cuidado como si fueran joyas, y atendía a los clientes con esa sonrisa que hacía que volvieran. Su madre, doña Carmen, trabajaba a su lado, una mujer pequeña pero fuerte, con manos curtidas por años de trabajo y ojos que lo veían todo. Aurelio llegó una mañana de abril con su traje impecable y su sonrisa de conquistador,
buscando un arreglo para el cumpleaños de su jefa. Esperanza lo vio acercarse entre los puestos y sintió algo extraño en el estómago, como mariposas o como advertencia. Era guapo, eso no podía negarse. Alto, con bigote bien recortado, zapatos boleados que brillaban bajo la luz que entraba por los tragaluces del mercado. «Buenos días, señorita», dijo, y su voz era suave como terciopelo. «Necesito el arreglo más bonito que tenga. Es para alguien muy especial». Esperanza sintió que se sonrojaba mientras seleccionaba las mejores rosas, las más abiertas, las de color más intenso. Le agregó nardos por el perfume y helecho para el verde. Cuando le entregó el arreglo, sus manos se rozaron y ella sintió una descarga eléctrica. «¿Cómo se llama?», preguntó él. «Esperanza», respondió ella. «Esperanza», repitió él, saboreando el nombre. «Qué bonito. La esperanza es lo último que se pierde». Y le guiñó un ojo antes de irse. Volvió al día siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente. Siempre con un pretexto diferente: flores para la oficina, para su madre, para el altar de la Virgen. Pero siempre terminaba quedándose a platicar con Esperanza, recargado en el mostrador mientras ella trabajaba. Le preguntaba por su vida, por sus sueños, por sus canciones favoritas. Nadie le había preguntado esas cosas antes. Nadie se había interesado en lo que pensaba una vendedora de flores del mercado. Aurelio la hacía sentir vista. La hacía sentir importante. Y ese, pensaría ella muchos años después, fue el anzuelo más efectivo de todos. Doña Carmen lo observaba con desconfianza. Había algo en ese hombre que no le gustaba, algo en su sonrisa demasiado perfecta, en sus palabras demasiado suaves. Una tarde, cuando Aurelio se fue después de invitar a Esperanza al cine, Carmen la tomó del brazo. «Mija», le dijo, «ten cuidado con los hombres que prometen sacarte de donde estás. A veces lo que quieren es llevarte a donde ellos necesitan que estés». Esperanza se soltó con suavidad. «Ay, mamá, siempre ves lo malo en todo. Aurelio es buena gente. Me quiere». Carmen suspiró y no dijo más. Había aprendido que los hijos no escuchan las advertencias de los padres hasta que es demasiado tarde. Hasta que el dolor les enseña lo que las palabras no pudieron. Aurelio la cortejó durante 6 meses con serenatas, cartas perfumadas y promesas de una vida mejor. Llegaba los viernes por la noche con un trío de músicos que tocaba «Sabor a mí», y, solamente una vez, bajo su ventana. Los vecinos salían a los balcones a ver el espectáculo, y Esperanza se asomaba con el corazón acelerado, sintiéndose la protagonista de una película romántica. Las cartas llegaban cada semana, escritas en papel elegante con tinta azul, llenas de poemas y promesas. «Eres la mujer más hermosa que he conocido», escribía. «Contigo a mi lado, puedo conquistar el mundo». Esperanza guardaba cada carta en una caja de madera bajo su cama, y las releía por las noches hasta aprendérselas de memoria. «Te voy a sacar de este mercado», le decía Aurelio cuando paseaban por el Jardín de la Unión. «Te voy a dar la vida que mereces. Una casa grande, vestidos bonitos, viajes. No vas a tener que trabajar nunca más». Esperanza lo escuchaba con los ojos brillantes, imaginando esa vida de telenovela que él le pintaba. No se daba cuenta de que en esa promesa había una trampa. «No vas a tener que trabajar», sonaba a regalo, pero significaba, «vas a depender de mí completamente». «Te voy a sacar de este mercado», sonaba a rescate, pero significaba, «te voy a alejar de tu mundo, de tu madre, de todo lo que conoces». Las promesas más peligrosas son las que parecen sueños cumplidos. Se casaron en la parroquia de San Diego, con Esperanza vestida de blanco y el corazón lleno de ilusiones. La iglesia olía a incienso y a azucenas, las campanas repicaban, los invitados aplaudían. Carmen lloró durante toda la ceremonia, y Esperanza pensó que eran lágrimas de felicidad. Años después entendería que eran lágrimas de despedida. Que su madre sabía que la estaba perdiendo, no ante un hombre, sino ante una vida que la iría borrando poco a poco. En la fiesta,
Pequeña pero alegre en el patio de la casa de Carmen, Aurelio bailó con su suegra el vals. «Se la encargo, doña Carmen», dijo. «Es mi tesoro». Carmen lo miró a los ojos sin sonreír. «Los tesoros se cuidan», respondió. «No se encierran». La primera señal llegó en la luna de miel, en un hotel de Acapulco que Aurelio había elegido sin consultarla. Era un hotel grande y moderno, muy diferente a las posadas familiares que Esperanza conocía. Se sintió fuera de lugar desde que entraron al lobby, con sus pisos de mármol y sus empleados uniformados que la miraban de arriba abajo. Durante la cena, en el restaurante elegante del hotel, ella pidió camarones al mojo de ajo porque le recordaban a los que preparaba su madre en días especiales. Aurelio la miró con una mezcla de fastidio y condescendencia que ella no había visto antes. «Los camarones son para gente sin paladar educado», dijo en voz baja pero firme. «Pide el filete, como yo. Aquí la carne es muy buena». Esperanza sintió que le ardían las mejillas. Miró al mesero, que esperaba con libreta en mano, y cambió su orden sin protestar. «El filete está bien», murmuró. Esa noche, acostada junto a él mientras escuchaba las olas del mar, se convenció de que él solo quería lo mejor para ella. Que ella necesitaba aprender. Que venía de un mundo limitado y él estaba tratando de elevarla. Así funcionaba la cosa, ¿no? El esposo guiaba, la esposa aprendía. Él sabía de restaurantes finos, de vinos, de cómo comportarse en sociedad. Ella solo sabía de flores y mercados. Era normal que la corrigiera. Era por su bien. No reconoció la primera piedra del muro que la encerraría durante 3 décadas. No escuchó la primera nota de la melodía que se convertiría en el soundtrack de su prisión. Los primeros años de matrimonio fueron un curso intensivo de diminución. Aurelio corregía todo, cómo hablaba, cómo se vestía, cómo cocinaba, cómo caminaba, cómo se sentaba, cómo reía. «No arrastres los pies, pareces sirvienta. Esa blusa te hace ver gorda. ¿Por qué no puedes hacer un arroz tan sencillo sin que se te pegue? No te rías tan fuerte, pareces loca. Siéntate derecha, pareces jorobada. No digas, aiga, se dice, haya. ¿Que no fuiste a la escuela?». Cada comentario era una gota de ácido que iba corroyendo la imagen que Esperanza tenía de sí misma. Gota a gota, día a día, año a año. Y lo más doloroso era que siempre venían envueltos en una aparente preocupación. «Te lo digo por tu bien. Es que quiero que mejores. Si no te lo digo yo, ¿quién te lo va a decir? Deberías agradecerme que me tomo la molestia». Ella empezó a creer que tenía suerte. Suerte de que alguien se tomara la molestia de corregirla. Suerte de que alguien la aguantara con todos sus defectos. Suerte de no estar sola en el mercado como su madre, trabajando de sol a sol para sobrevivir. Empezó a creer que sin Aurelio estaría perdida. Que no sabía hacer nada bien. Que era tonta, torpe, incapaz. Dejó de confiar en sus propias decisiones. Antes de hacer cualquier cosa, pensaba, ¿qué diría Aurelio? Si quería comprarse un vestido, imaginaba sus críticas. Si quería cocinar algo nuevo, anticipaba su desprecio. Vivía con un Aurelio imaginario en la cabeza que la juzgaba constantemente. Y el Aurelio real se aseguraba de alimentar a ese monstruo cada día. Cuando nació Gabriela, Esperanza pensó que las cosas cambiarían. Que la paternidad suavizaría a Aurelio. Que al ver a esa bebé perfecta con sus ojos de capulín y sus manitas de estrella, se llenaría de ternura y empezaría a ver la vida diferente. Pero fue al revés. Ahora tenía 2 personas a quienes controlar, y el control se volvió su obsesión. Supervisaba cada comida que Esperanza le daba a la niña. «Esa papilla tiene muchos grumos. Le pusiste mucha sal. ¿Por qué no le das pecho? ¿Eres mala madre o qué?». Criticaba cómo la vestía. «Ese color no le queda. Le pusiste demasiada ropa, la vas a ahogar. Esos zapatos son muy corrientes.
Cuestionaba cada decisión, desde el pediatra hasta los juguetes. Ese doctor es un inepto. Esos juguetes son para niños pobres. Métela a una escuela decente, no a esa guardería de quinta. Es que tú no sabes, era su frase favorita. La repetía como mantra, como verdad absoluta, como sentencia inapelable. Yo sí sé cómo se hacen las cosas. Y Esperanza, agotada por las noches sin dormir y la maternidad abrumadora, empezó a dudar de sus instintos más básicos. ¿Sería verdad que no sabía ser madre? ¿Qué necesitaba que él le dijera cómo hacer todo? Cuando la bebé lloraba, en lugar de cargarla por instinto, se paralizaba pensando qué diría Aurelio. Cuando tenía que decidir algo, por pequeño que fuera, esperaba su aprobación. La maternidad, que debería haber sido un espacio de poder y conexión, se convirtió en otro territorio de inseguridad. Gabriela creció viendo a su madre pedir permiso para existir y a su padre como la autoridad incuestionable. El molde se estaba formando para la siguiente generación. Esperanza visitaba a su madre cada semana, los miércoles por la tarde cuando Aurelio tenía juntas. Llegaba al mercado con Gabriela en brazos y se sentaba junto a Carmen en el puesto de flores, respirando ese olor que era como volver a casa. Carmen le preparaba un agua de Jamaica bien fría y pan dulce de la panadería de enfrente, y platicaban de todo y de nada. Esperanza nunca le contaba las cosas malas. Nunca le decía cómo Aurelio la trataba. Pero Carmen lo sabía. Lo veía en sus ojos tristes, en sus hombros caídos, en la forma en que se disculpaba por todo. ¿Estás bien, mija?, preguntaba. Sí, mamá, estoy bien, mentía Esperanza. Aurelio trabaja mucho, pero nos da una buena vida. Carmen asentía sin creerle. Una buena vida no se mide en cosas, decía. Se mide en paz. Pero Esperanza no quería escuchar. Admitir que su madre tenía razón era admitir que su matrimonio era un fracaso. Y no estaba lista para eso. Los años pasaron con esa monotonía gris de los matrimonios infelices que se sostienen por costumbre. Aurelio prosperó en los negocios. Abrió una constructora que se convirtió en la más importante de Guanajuato. Construía fraccionamientos, plazas comerciales, edificios de oficinas. Su nombre aparecía en los periódicos, su cara en las revistas de sociales. Compró una casa grande en el centro histórico, con patios de cantera y balcones de hierro forjado, techos altos y pisos de barro. Contrató una muchacha para la limpieza y un jardinero para el patio. Compró un carro nuevo cada 2 años. Viajaba a la Ciudad de México, a Monterrey, a veces al extranjero. Desde afuera, eran la familia perfecta. El empresario exitoso, la esposa abnegada, la hija modelo. Las vecinas envidiaban a Esperanza. «¡Qué suerte tienes!», le decían. «Tu marido es tan trabajador, tan proveedor». Ella sonreía y asentía. No les contaba que dormían en cuartos separados. Que él llegaba oliendo a perfume ajeno. Que no recordaba la última vez que la había besado. Dentro de esos muros coloniales, Esperanza se iba apagando como una vela sin oxígeno. Dejó de reír con esa risa de campanas que tenía de joven. Dejó de cantar mientras cocinaba, como hacía su madre. Dejó de llamar a sus amigas porque Aurelio siempre encontraba algo que criticar de ellas. Esa Rosa es una chismosa. Julia es una corriente. ¿Para qué quieres ver a Marcela? Es una amargada. Una por una, las fue alejando hasta quedarse sola. Y cuando estaba sola, Aurelio decía, ¿ves? Nadie te quiere. Solo me tienes a mí. El aislamiento era parte del plan. Un animal aislado es más fácil de controlar. Una mujer sola no tiene a quien pedirle ayuda. Se fue quedando sola, convencida de que la soledad era todo lo que merecía. Las tardes se hacían eternas en esa casa grande y vacía. Gabriela se fue a la escuela, luego a actividades, luego a casa de amigas. Aurelio pasaba el día en la oficina y las noches quién sabe dónde. Esperanza vagaba por los cuartos como fantasma, sacudiendo muebles que no tenían polvo,
acomodando cojines que no se movían. A veces se sentaba en el patio junto a la fuente y miraba el agua caer durante horas. El sonido la calmaba. Era lo único que la calmaba. El agua no la juzgaba. El agua no le decía que estaba mal. El agua simplemente fluía, constante, indiferente. Como el tiempo que se le escapaba entre los dedos. Doña Carmen murió cuando Esperanza tenía 38 años. Fue un infarto fulminante, en el mercado, entre sus flores. Cayó al piso todavía con unas rosas en la mano, y para cuando llegó la ambulancia ya no había nada que hacer. Esperanza recibió la llamada y sintió que el mundo se detenía. Corrió al hospital, pero su madre ya tenía los ojos cerrados para siempre. Se arrodilló junto a la cama y lloró como no había llorado en años. Lloró por su madre, por su soledad, por todo lo que no le dijo, por todo lo que no preguntó. Lloró por los miércoles en el mercado que ya no existirían. Por el agua de Jamaica que ya nadie le prepararía. Por la única persona que la quería sin condiciones y que se había ido sin despedirse. Aurelio llegó una hora después, impaciente porque tenía una junta importante. Entró al cuarto con el teléfono en la mano, revisando mensajes. Ya no hay nada que hacer aquí, dijo sin mirarla. Vámonos. Tengo que estar en la oficina a las 4. Esperanza lo miró sin poder creerlo. Es mi madre, susurró. Acaba de morir. Aurelio se encogió de hombros. Pues sí, pero ya se murió. Quedarte aquí no la va a revivir. Ándale, vámonos. No la abrazó. No le dijo que lo sentía. No la dejó quedarse el tiempo que necesitaba. La tomó del brazo y la sacó del hospital como si fuera un bulto, una cosa que había que mover de un lugar a otro. En el carro, mientras él hablaba por teléfono de contratos y permisos, Esperanza miraba por la ventana y sentía que una parte de ella se había muerto junto con su madre. En el funeral, mientras Esperanza sostenía la mano fría de Carmen por última vez, Aurelio revisaba su teléfono. Respondía correos, mandaba mensajes, hacía llamadas en voz baja. Los vecinos del mercado vinieron a despedir a doña Carmen, y Aurelio los miraba con desprecio apenas disimulado. Pura gente corriente, le dijo a Esperanza al oído. Tu mamá nunca quiso superarse. Esperanza apretó los puños pero no dijo nada. No tenía fuerzas para pelear. No tenía fuerzas para nada. Se sentía vacía, hueca, como un árbol al que le arrancaron las raíces. Esa noche, sola en la cocina de su casa grande y vacía mientras Aurelio dormía, Esperanza preparó café de olla como lo hacía doña Carmen. Puso el agua a hervir, agregó la canela en raja, el piloncillo, el café molido. El olor llenó la cocina y la transportó a otro tiempo. A las mañanas en el mercado, cuando su madre le daba un jarrito de café antes de abrir el puesto. A las tardes de lluvia en la casa de su infancia, platicando en la mesa mientras afuera el agua caía sobre el techo de lámina. A los domingos de tamales y atole, cuando todavía creía que la vida era buena y que el futuro estaba lleno de posibilidades. Las lágrimas cayeron en el café, salándolo, y Esperanza escuchó la voz de su madre tan clara como si estuviera ahí, mija, tú vales más de lo que te han hecho creer. Pero creerlo era otra cosa. Años de mensajes contrarios habían construido una fortaleza de inseguridad que una sola frase no podía derribar. Esperanza siguió adelante porque no sabía qué otra cosa hacer. Siguió cocinando, limpiando, atendiendo. Siguió disculpándose por existir, pidiendo permiso para respirar. Siguió creyendo que ella era el problema, que si tan solo fuera más lista, más bonita, más capaz, Aurelio la trataría mejor. Siguió esperando que un día las cosas cambiaran, que él se diera cuenta de su valor y empezara a quererla como al principio. Pero ese día nunca llegó. Los años pasaron y él siguió igual, o peor. Y ella siguió igual, o más rota. Gabriela creció y se fue a estudiar a la Ciudad de México. Se despidió de su madre con un abrazo rápido y de su padre con lágrimas. Te voy a extrañar, papi, le dijo.
Aurelio sonrió orgulloso. Esa es mi hija. Va a conquistar el mundo. A Esperanza le dijo, cuida la casa. Ni un, te quiero, ni un, te voy a extrañar, ni un reconocimiento a los 18 años que había pasado criándola, cuidándola, sacrificándose por ella. Solo, cuida la casa, como si fuera la empleada. Esperanza sonrió y asintió, como siempre. Pero por dentro algo se endureció un poco más. Algo se cansó de esperar. La casa quedó más vacía y el matrimonio más evidente en su fracaso. Sin Gabriela como distracción, sin excusa para fingir normalidad, la distancia entre ellos se volvió un abismo. Aurelio pasaba cada vez más tiempo fuera, en juntas que se extendían hasta la madrugada, en viajes de negocios que duraban semanas. Llegaba y se iba sin apenas hablarle. Comía lo que ella cocinaba sin decir si estaba bueno o malo. Dormía en el cuarto de huéspedes, porque roncas mucho. Se convirtieron en dos extraños compartiendo una casa, dos fantasmas que se cruzaban en los pasillos sin verse. Esperanza no preguntaba dónde estaba, qué hacía, con quién. Había aprendido que preguntar era buscarse problemas. Que su papel era esperar, mantener la casa lista, tener la cena caliente. Aunque él llegara a las 3 de la mañana oliendo a perfume ajeno. Aunque encontrara cabellos rubios en su ropa cuando ella era morena. Aunque todo indicara lo obvio que ella no quería ver. La boda de Gabriela fue el evento del año en Guanajuato. La noticia corrió por toda la ciudad. La hija del empresario Aurelio Mendoza se casaba con el heredero de una familia de industriales de Querétaro. 200 invitados, el salón más exclusivo de la ciudad, flores importadas de Holanda, un vestido de diseñador traído de España. Aurelio quería que todo fuera perfecto porque la boda de su hija era, en realidad, un escaparate de su éxito. Una oportunidad para mostrarle a la sociedad guanajuatense lo lejos que había llegado el niño que empezó sin nada. Supervisó cada detalle con obsesión, la lista de invitados, el menú, la música, los centros de mesa. Tenía que ser la boda más espectacular que la ciudad hubiera visto. Su reputación dependía de ello. Esperanza se encargó de la ejecución durante meses. Las invitaciones, escritas a mano con caligrafía perfecta. El menú, probado decenas de veces hasta que Aurelio lo aprobó. La decoración, cambiada 3 veces porque se veía muy corriente. Consultó con Gabriela cada decisión, llamándola a la Ciudad de México para enviarle fotos y opciones. Lo que tú quieras, mija. Es tu día. Trabajó hasta la madrugada pegando centros de mesa, armando los recuerdos, revisando cada detalle. Se aseguró de que todo estuviera exactamente como su hija lo soñaba. No le importaba su propio cansancio. No le importaba que Aurelio no le reconociera nada. Solo le importaba que Gabriela fuera feliz. El día de la boda, mientras ayudaba a Gabriela a ponerse el velo en la suite nupcial, Esperanza contuvo las lágrimas. Su hija estaba hermosa, con ese vestido blanco de encaje que resaltaba su figura esbelta y ese peinado alto que la hacía parecer una reina. «Estás preciosa, mija», susurró. Gabriela se miró al espejo y sonrió. «Gracias, mamá. Por todo. Todo está perfecto». Luego se volteó y la abrazó con fuerza, como no la abrazaba desde que era niña. «Te quiero», dijo. Esperanza sintió que el corazón le iba a explotar de amor. Por un momento, todo el esfuerzo, todo el dolor, todo valía la pena. Por un momento, se sintió vista. Y entonces llegó el brindis. La cena había terminado, los meseros servían champán, los invitados platicaban en sus mesas esperando los discursos. Aurelio se levantó, impecable en su traje oscuro, con su copa en alto. Los invitados guardaron silencio, expectantes. «Brindo por mi hija Gabriela», comenzó con voz fuerte y clara. «La luz de mi vida, mi mayor orgullo. Una mujer inteligente, capaz, profesional, destinada al éxito en todo lo que haga». Hizo una pausa dramática, mirando a su alrededor para asegurar la atención de todos. «Afortunadamente heredó mi inteligencia».
Otra pausa, una sonrisita, y no las limitaciones de su madre. Las risas brotaron incómodas, nerviosas. Algunos invitados se miraron sin saber cómo reaccionar. Otros bajaron la vista hacia sus platos. Unos pocos rieron de verdad, esos que siempre celebran las crueldades de los poderosos. Esperanza sintió que el piso se abría bajo sus pies. Que las paredes se cerraban. Que el aire se volvía denso e irrespirable. Buscó la mirada de su hija, pero Gabriela miraba hacia otro lado, el rostro sonrojado, incapaz de enfrentar lo que acababa de pasar. Los aplausos educados sellaron la humillación. El DJ puso música. La gente empezó a bailar. Y Esperanza se quedó sentada en su silla, con la copa de champán intacta en la mano, sintiendo que se hundía en un pozo del que no podía salir. Pasó el resto de la noche con una sonrisa congelada en el rostro mientras por dentro se desangraba. Bailó cuando la sacaron a bailar. Posó para las fotos. Abrazó a los invitados que se despedían. Pero no estaba ahí. Estaba muy lejos, en un lugar oscuro donde resonaban las palabras de Aurelio una y otra vez. Las limitaciones de su madre. 30 años de matrimonio resumidos en una frase dicha para hacer reír a 200 personas. 30 años de servicio, de sacrificio, de silencio, reducidos a un chiste. Esa noche, cuando por fin llegaron a casa y Aurelio se fue a dormir sin decirle nada, Esperanza se sentó en el patio junto a la fuente y lloró hasta que salió el sol. Esa noche marcó un antes y un después. Algo se rompió definitivamente en Esperanza, pero no fue lo que Aurelio esperaba. No fue su espíritu lo que se quebró, sino la cadena que la mantenía atada a la mentira. La humillación pública había sido tan extrema, tan innecesaria, tan cruel, que funcionó como un electrochoque que la despertó del letargo de 30 años. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Ya no podía seguir creyendo que era su culpa. Ya no podía seguir esperando que él cambiara. La pregunta ya no era, ¿qué hice mal?, sino, ¿por qué permití esto tanto tiempo? En los días siguientes, mientras la casa volvía a la normalidad después de la boda, Esperanza empezó a observar a su esposo con ojos nuevos. Ya no con los ojos de la mujer enamorada que quería creerle todo. Ni con los ojos de la esposa derrotada que aceptaba su destino. Sino con los ojos de alguien que finalmente está lista para ver la verdad, por dolorosa que sea. Observaba cómo le hablaba, con condescendencia, con impaciencia, como si ella fuera una molestia que había que tolerar. Observaba cómo la miraba, con fastidio, con indiferencia, como si fuera un mueble. Observaba cómo se comportaba cuando creía que nadie lo veía, las llamadas en voz baja, los mensajes que borraba, las mentiras cada vez más elaboradas. El hombre perfecto que todos admiraban era un fraude. Y ella había sido su cómplice involuntaria durante 30 años. La verdad empezó a revelarse de maneras inesperadas. Una tarde, mientras ordenaba el estudio de Aurelio buscando unas facturas para el contador, encontró un recibo en el bolsillo interior de un saco. Era de una joyería en León, por un collar de diamantes de 50,000 pesos que ella jamás había visto. El recibo tenía fecha de su aniversario de bodas, el mismo día que Aurelio le había dicho que no tenía dinero para celebrar porque la boda de Gabriela los había dejado apretados. El próximo año, mi vida, le había dicho con esa sonrisa que ahora le parecía repugnante. El próximo año te compenso. Pero sí había dinero para un collar de diamantes que no era para ella. Esperanza guardó el recibo en su bolsa sin decir nada. Pero empezó a buscar. Lo que encontró en las semanas siguientes fue el desmoronamiento de toda una vida construida sobre mentiras. Buscó en sus cajones, en sus sacos, en su estudio. Encontró estados de cuenta de una tarjeta que ella no conocía, con cargos en restaurantes, hoteles, boutiques. Encontró recibos de transferencias regulares a una cuenta bancaria desconocida. Encontró notas de gastos que no coincidían con los viajes que él le contaba. El hombre que decía no tener dinero para un regalo de aniversario gastaba miles cada mes en una vida secreta que ella financiaba sin saberlo. Un día, mientras Aurelio estaba de viaje,
Esperanza entró a su oficina en la casa y encendió su computadora. La contraseña era fácil, el nombre de Gabriela y el año de su nacimiento. Típico de él, pensó, tan arrogante que ni siquiera se molestaba en proteger sus secretos. Encontró carpetas con documentos de negocios que ella no entendía, pero también encontró otras cosas. Fotos. Muchas fotos. De él con una mujer rubia, joven, hermosa. En restaurantes, en playas, en lo que parecía un departamento elegante. Sonriendo, abrazados, besándose. Esperanza sintió que se le revolvía el estómago. Sabía que había otra mujer, siempre lo había sabido en algún nivel, pero verlo así, con pruebas, era diferente. Era real. Los mensajes fueron peor. Aurelio creía que los había borrado, pero seguían en la papelera del correo electrónico. Años de mensajes con esa mujer, que se llamaba Vanessa y tenía 31 años. Mensajes románticos, explícitos, pero también mensajes de negocios. Vanessa era socia de Aurelio en una empresa de bienes raíces de la que Esperanza jamás había oído hablar. Una empresa que, según los documentos, estaba a nombre de ambos. Aurelio había construido un imperio paralelo con su amante mientras le decía a su esposa que no había dinero. Mientras la hacía sentir que dependía completamente de él, estaba creando una vida entera sin ella. Pero lo que más le dolió no fueron las fotos ni los negocios. Lo que más le dolió fue leer cómo Aurelio hablaba de ella. Mi esposa es una mujer simple, escribía. No entiende de negocios, no entiende de nada. Por eso puedo hacer lo que quiero. A veces me da lástima, pero la necesito para guardar las apariencias. Siempre cree todo lo que le digo. Es tan ingenua que casi me da ternura. La mujer simple que había administrado su casa durante 30 años. La mujer simple que había criado a su hija mientras él construía su imperio. La mujer simple que le había dado su juventud, su confianza, su vida entera. La despreciaba. Siempre la había despreciado. Esperanza cerró la computadora con manos temblorosas. Se quedó sentada en la oscuridad del estudio, respirando profundo, tratando de procesar lo que había encontrado. Debería estar llorando, pensó, pero no le salían las lágrimas. Debería estar destrozada, pero lo que sentía era otra cosa. Era claridad. Por primera vez en 30 años, veía todo con claridad absoluta. El hombre con el que se había casado era un mentiroso, un manipulador, un fraude. Y ella había sido su víctima, sí, pero también había sido ciega. Había elegido no ver las señales, no hacer las preguntas, no buscar las respuestas. Porque la verdad daba miedo. Porque la mentira era más cómoda. Pero ya no. Ya no más. La revelación más dolorosa, sin embargo, estaba por venir. Investigando más a fondo los negocios de Aurelio, buscando entender cómo había amasado su fortuna, Esperanza encontró algo que la dejó sin aliento. Encontró una carpeta vieja en el fondo de un archivero, con documentos amarillentos de los primeros años de la constructora. Y ahí, entre contratos y permisos, encontró un nombre, Ricardo Fuentes. Ricardo Fuentes era un ingeniero civil brillante, egresado de la UNAM, que en los años 80 había desarrollado un sistema de construcción innovador que reducía costos y tiempo sin sacrificar calidad. Había intentado levantar su propia empresa, pero no tenía capital ni contactos. Aurelio lo conoció en una reunión de empresarios y vio la oportunidad. Se ofreció a ser su socio, él ponía el dinero y la cara visible, Ricardo ponía el cerebro y el trabajo. Firmaron un contrato en una servilleta y empezaron a construir. Los primeros años fueron buenos. La constructora creció rápidamente gracias al sistema de Ricardo. Ganaban licitaciones, conseguían contratos, se hacían de reputación. Aurelio era el que daba la cara, el que cerraba los tratos, el que salía en los periódicos. Ricardo trabajaba detrás de escena, diseñando, supervisando, resolviendo problemas. No le importaba no tener el crédito. Le importaba el trabajo. Pero a Aurelio sí le importaba.
Le molestaba depender del talento de otro. Le molestaba que Ricardo fuera el verdadero genio y él solo la imagen. Y empezó a planear cómo quedarse con todo. Lo que siguió fue una traición meticulosa. Aurelio empezó a modificar los contratos sin que Ricardo lo supiera. A mover dinero a cuentas que él solo controlaba. A registrar patentes a su nombre. Cuando tuvo todo preparado, dio el golpe final, acusó a Ricardo de robo y malversación. Presentó documentos falsificados como prueba. Usó sus contactos para que el caso se resolviera rápido y a su favor. Ricardo perdió el juicio, perdió la empresa, perdió todo. Su reputación quedó destruida. Nadie quería contratarlo. Su esposa lo dejó. Sus amigos se alejaron. En cuestión de meses, el hombre brillante que había creado un sistema revolucionario estaba solo, quebrado y sin esperanza. Ricardo Fuentes murió 5 años después, de un infarto, en un asilo de ancianos de Celaya. Tenía 58 años. Murió solo, sin dinero, sin familia. Su única hija, Patricia, una joven de 25 años, quedó en la calle. Trabajó de lo que pudo, mesera, empleada de mostrador, ayudante de cocina. Se casó con un hombre que le pegaba y se divorció. Tuvo un hijo que criar sola. Terminó trabajando como empleada doméstica en casas de ricos de Guanajuato, limpiando los pisos de gente que ni siquiera la miraba a los ojos. Mientras tanto, Aurelio construía su imperio sobre el robo que le hizo a su padre. Compraba casas, carros, joyas. Se codeaba con políticos y empresarios. Recibía premios y reconocimientos. La fortuna de los Mendoza estaba manchada de sangre. Y Esperanza había sido ciega a ello durante 30 años. Encontró a Patricia una tarde, por coincidencia o por destino. Fue al mercado a comprar flores para el altar de su madre, y la vio ahí, vendiendo verduras en un puesto pequeño. La reconoció por una foto que había encontrado en los documentos, Ricardo Fuentes con su hija de 5 años en brazos, sonriendo a la cámara. Patricia tenía ahora 40 años, pero los mismos ojos de su padre. Ojos cansados, tristes, pero dignos. Ojos de alguien que ha sufrido mucho pero no se ha dado por vencido. Esperanza se acercó con el corazón en la garganta. ¿Patricia Fuentes?, preguntó. La mujer la miró con desconfianza. ¿Quién la busca? Esperanza tomó aire. Soy Esperanza Mendoza. La esposa de Aurelio. Necesito hablar con usted. Patricia se puso pálida. Dio un paso atrás. Yo no tengo nada que hablar con nadie de esa familia, dijo con voz temblorosa. Váyase. Esperanza no se fue. Se quedó ahí, mirándola a los ojos, y dijo, sé lo que mi esposo le hizo a su padre. Y tengo pruebas. El peso de la verdad era aplastante. Esperanza pasó noches enteras sin dormir, pensando qué hacer con todo lo que sabía. ¿Confrontar a Aurelio? Él lo negaría todo, la haría sentir loca, como siempre hacía. La gaslitearía, le diría que estaba inventando cosas, que necesitaba un psiquiatra. Y aunque le presentara las pruebas, ¿qué haría? Se enojará, sí, pero encontraría la manera de salirse con la suya. Siempre encontraba la manera. ¿Divorciarse en silencio? Eso lo dejaría impune, libre para seguir destruyendo vidas. Seguiría con Vanessa, seguiría haciendo negocios sucios, seguiría siendo el empresario respetado que todos admiraban. Y ella se iría callada, como la esposa despechada, probablemente sin nada porque Aurelio tenía los mejores abogados y ella no tenía idea de dónde estaba el dinero realmente. ¿Denunciarlo a las autoridades? Aurelio tenía contactos en todos lados, políticos, jueces, policías. Le había visto hacer llamadas, cerrar tratos, comprar voluntades. Aunque ella denunciara, el caso se perdería en el sistema. Se saldría con la suya, como siempre. Y ella quedaría como la loca amargada que quiso destruir a su esposo exitoso. Esperanza necesitaba algo más.
Necesitaba que la verdad saliera a la luz de una manera que Aurelio no pudiera controlar. Necesitaba justicia, no solo para ella, sino para Ricardo Fuentes y su hija. Para todas las personas que Aurelio había pisoteado en su camino hacia arriba. Y la única manera de lograr eso era quitarle lo que más le importaba, su reputación. Su imagen pública. El respeto de la sociedad guanajuatense. Si todos supieran quién era realmente, no podría esconderse. No podría manipular la narrativa. Tendría que enfrentar la verdad frente a todos. La oportunidad llegó de la manera más perfecta. Se anunció que Aurelio recibiría el premio al empresario del año en una ceremonia pública en la plaza principal de Guanajuato. El premio era otorgado por la Cámara de Comercio local y era el reconocimiento más importante para la comunidad empresarial. El gobernador estaría presente, junto con alcaldes de toda la región, empresarios prominentes, medios de comunicación nacionales. Sería el evento del año. Y Aurelio estaba exultante. Era la coronación de su carrera, la validación máxima de todo lo que había logrado. Mandó a hacer un traje nuevo, ensayó su discurso durante semanas, invitó a todos sus conocidos. Este es mi momento, decía. Finalmente me reconocen como lo que soy. Esperanza sonrió y lo felicitó, como se esperaba de ella. Qué orgullosa estoy de ti, dijo con voz dulce. Te lo mereces. Pero por dentro estaba planeando algo diferente. Esta vez, el escenario que Aurelio tanto amaba se convertiría en el lugar de su caída. El momento de su máxima gloria sería el momento de su máxima vergüenza. Y todos verían la verdad que él había escondido durante décadas. Los preparativos tomaron semanas de trabajo cuidadoso. Esperanza contactó a Patricia Fuentes en secreto, en el mercado, cuando nadie las veía. Se reunieron en una cafetería de las afueras de la ciudad y hablaron durante horas. Esperanza le mostró todas las pruebas que había reunido, los documentos falsificados, los contratos alterados, los movimientos bancarios. Patricia lloró durante mucho tiempo, décadas de dolor saliendo finalmente en lágrimas. Mi padre murió pensando que nadie le creía, dijo. Murió solo, humillado, pensando que todo el mundo pensaba que era un ladrón. Y el ladrón era Mendoza. Esperanza le tomó la mano. Vamos a hacer justicia, le dijo. Tu padre va a ser vindicado. Juntas, organizaron todo con precisión militar. Consiguieron un abogado dispuesto a ayudarlas, uno joven que no le debía favores a Aurelio. Ordenaron los documentos cronológicamente, prepararon copias para los medios, redactaron una declaración clara y contundente. Patricia escribió su testimonio, la historia de su padre, su caída, su muerte solitaria, y los años de pobreza que siguieron. Era desgarrador pero poderoso. Cualquiera que lo leyera entendería la magnitud del crimen. Esperanza también contactó a Vanessa, la amante. La encontró por redes sociales y le mandó un mensaje directo. Soy la esposa de Aurelio. Sé todo. Necesitamos hablar. Vanessa aceptó reunirse, nerviosa y a la defensiva. Esperanza le mostró algunas de las pruebas que tenía, no solo de la relación, sino de los fraudes de Aurelio. Vanessa palideció. No sabía nada del pasado criminal de su amante. Creía que era un empresario exitoso y honesto, y que su matrimonio era un cascarón vacío. Cuando vio los documentos sobre Ricardo Fuentes, cuando entendió que la fortuna que disfrutaba estaba construida sobre la destrucción de una familia, su lealtad se evaporó. Yo no voy a hundirme con él, dijo. ¿Qué necesitas de mí? La red de mentiras que Aurelio había tejido durante décadas empezó a deshacerse hilo por hilo. Cada persona que Esperanza contactaba tenía una pieza del rompecabezas. Cada documento que encontraba revelaba una nueva capa de podredumbre. El hombre que todos admiraban era un monstruo. Y finalmente, el mundo lo sabría. Y dime, ¿tú qué habrías hecho en el lugar de Esperanza? ¿Crees que después de 30 años de humillaciones, tenía derecho a exponerlo públicamente? ¿O debió haber buscado justicia por vías más privadas? Déjame tu opinión en los comentarios,
quiero saber qué piensas. El día de la ceremonia amaneció soleado en Guanajuato. El cielo estaba azul intenso, sin una nube, como si hasta el clima quisiera cooperar con el espectáculo que estaba por venir. La plaza se llenó de actividad desde temprano, trabajadores montaban el templete, técnicos probaban el sonido, floristas colocaban arreglos. Banderas de México y de Guanajuato ondeaban en los postes. Sillas blancas se alineaban frente al escenario para los invitados distinguidos. Todo estaba listo para la coronación de Aurelio Mendoza. Él se levantó temprano, emocionado como un niño en Navidad. Se bañó con calma, se rasuró con cuidado, se puso su traje nuevo, azul marino, corte italiano, con corbata de seda roja. Se miró al espejo durante largo rato, ajustándose el nudo, acomodándose el peinado. Este es mi día, dijo en voz alta. Después de todo lo que trabajé, finalmente me reconocen. Esperanza lo observaba desde la puerta, en silencio. Él ni siquiera la había mirado. No le había preguntado qué se iba a poner, ni cómo se sentía, ni si necesitaba algo. Ella era invisible, como siempre. Pero no por mucho tiempo. La ceremonia comenzó a las 6 de la tarde, cuando el sol empezaba a bajar sobre los cerros coloridos de la ciudad. La luz dorada bañaba las fachadas coloniales, haciendo brillar los amarillos y rosas y naranjas como si estuvieran pintados con oro. Las campanas de las iglesias repicaron marcando la hora. La gente empezó a llegar, empresarios de traje, políticos con sus séquitos, periodistas con cámaras y micrófonos, ciudadanos curiosos que querían ver el espectáculo. El gobernador llegó en su camioneta blindada, rodeado de guardaespaldas. Los meseros circulaban con charolas de champán. Todo era elegancia, pompa, celebración. Aurelio llegó en su BMW negro, estacionó cerca del templete, bajó saludando a todos como si fuera una estrella de cine. Abrazos, palmadas en la espalda, risas. Aurelio, qué gusto. Aurelio, muchas felicidades. Aurelio, bien merecido. Esperanza caminaba detrás de él, ignorada por todos. Aurelio ni siquiera se acordaba de que estaba ahí. Ella llevaba un vestido azul que había comprado para la ocasión, con el sobre en su bolsa, el corazón acelerado, la mente clara. Había llegado el momento. La ceremonia formal comenzó con los discursos de rigor. El presidente de la Cámara de Comercio habló del desarrollo económico de la región. El alcalde habló del orgullo de Guanajuato. El gobernador habló de la importancia de los empresarios para el país. Palabras vacías, aplausos obligados. Esperanza los escuchaba desde la primera fila, contando los minutos. Aurelio estaba sentado junto a ella, con la pierna cruzada, la sonrisa satisfecha, el pecho inflado. Disfrutaba cada segundo de la adulación. No tenía idea de lo que venía. Finalmente, el maestro de ceremonias llamó a Aurelio al estrado para recibir su premio. Los aplausos llenaron la plaza. Aurelio se levantó, se abotonó el saco, subió los escalones con paso seguro. Le entregaron una placa dorada y él la levantó como trofeo, sonriendo a las cámaras. Los flashes estallaron. Luego tomó el micrófono y empezó su discurso de agradecimiento. Habló de su familia, de sus empleados, de Dios que lo había bendecido. Habló de su humilde origen, de los sacrificios que había hecho, del trabajo duro que lo había llevado hasta ahí. Habló de Guanajuato, de México, del futuro brillante que les esperaba. Cada palabra era una mentira envuelta en retórica bonita. Esperanza lo escuchaba sintiendo el asco subir por su garganta. Pero esperó. Esperó hasta que terminara. Esperó hasta que los aplausos comenzaran de nuevo. Y entonces se levantó. Caminó hacia el estrado con paso firme, la espalda recta, la mirada al frente. Sentía las piernas temblar pero no se detuvo. Sentía los ojos de todos en ella pero no le importó. Aurelio la vio acercarse y frunció el ceño, confundido. ¿Qué haces?, susurró cuando ella subió al templete. Esperanza no respondió. Tomó el micrófono de sus manos con un movimiento firme y se volvió hacia la multitud.
Buenas tardes, dijo, y su voz amplificada llenó la plaza. El murmullo de sorpresa recorrió a la gente. Soy Esperanza Mendoza, esposa de Aurelio. Y tengo algo que decir. Aurelio intentó quitarle el micrófono, pero ella se apartó. Los guardias de seguridad dieron un paso adelante, pero el gobernador les hizo una seña para que esperaran. Todos querían ver qué pasaba. Todos querían escuchar. Durante 30 años, continuó Esperanza, este hombre me hizo creer que yo era el problema. Que era tonta, incapaz, que no merecía nada mejor que las migajas de su mesa. En nuestra boda, en la boda de nuestra hija hace unos meses, me humilló frente a 200 personas diciendo que ella heredó su inteligencia y no mis limitaciones. Un murmullo de reconocimiento recorrió la plaza. Muchos habían estado ahí. Muchos lo recordaban. Pero hoy, la verdad va a salir a la luz. Y van a saber quién realmente tiene limitaciones. Van a saber quién realmente merece vergüenza. Lo que siguió fueron 20 minutos que destruyeron el imperio de mentiras de Aurelio Mendoza. Esperanza leyó los documentos que probaban el fraude contra Ricardo Fuentes. Mostró los contratos falsificados, las firmas alteradas, los movimientos bancarios. Explicó cómo Aurelio se había robado el sistema de construcción de su socio y luego lo había acusado de ladrón para sacarlo de la empresa. Contó cómo Ricardo había muerto solo y en la pobreza mientras Aurelio se enriquecía con su trabajo. La plaza estaba en silencio absoluto. Nadie se movía. Nadie hablaba. Solo se escuchaba la voz de Esperanza y el eco de las palabras rebotando en las fachadas coloniales. Patricia Fuentes subió al estrado cuando Esperanza la llamó. Estaba temblando, pero su voz era firme. Contó la historia de su padre, el ingeniero brillante, el hombre honesto, el padre amoroso. Contó cómo Aurelio lo había destruido. Cómo ella había crecido en la pobreza mientras los Mendoza vivían en mansiones. Cómo su padre había muerto solo, pensando que nadie le creía. Mi padre era un hombre bueno, dijo con lágrimas en los ojos. Y ese hombre lo mató. No con un arma, sino con mentiras. Señaló a Aurelio, que estaba pálido, inmóvil, reducido a nada en el centro del templete. Los flashes de las cámaras estallaban sin parar. Luego vino el video de Vanessa. Esperanza había coordinado que lo transmitieran en una pantalla grande al lado del templete. Vanessa aparecía sentada en un sofá, seria, arrepentida. Contó de la relación, de los negocios, de las mentiras. Mostró fotos, mensajes, documentos. Confirmó el engaño. No sabía nada del fraude, dijo. Cuando me enteré, supe que no podía callarme. Aurelio Mendoza es un criminal. La plaza estalló en murmullos. El gobernador se levantó de su silla y se fue discretamente. Los empresarios miraban al piso. Los periodistas grababan todo. Y Aurelio, el hombre que siempre tenía una respuesta para todo, estaba mudo. Completamente mudo. No podía negar nada porque las pruebas eran abrumadoras. No podía amenazar a nadie porque todo era público. No podía manipular la situación porque ya no tenía control. Se quedó parado en el templete, con la placa dorada todavía en la mano, el rostro gris, los ojos vacíos. 30 años de mentiras derrumbándose en 20 minutos. La corona de cartón del rey finalmente revelada. Esperanza terminó su intervención con la voz firme pero serena. Este hombre me hizo sentir basura durante 30 años, dijo. Me hizo creer que yo era el problema. Pero hoy todos saben la verdad. Él es la basura. No yo. Dejó el micrófono en el atril y bajó del templete con la cabeza en alto. La gente le abrió paso en silencio. Algunos la miraban con admiración. Otros con asombro. Otros con algo parecido al respeto. Esperanza caminó por la plaza hacia la salida, sintiendo el aire de la noche en su rostro, sintiendo que por primera vez en 30 años podía respirar. El escándalo estalló como bomba en Guanajuato y más allá. Esa misma noche,
el video de la ceremonia estaba en todas las redes sociales. Para la mañana siguiente, era noticia nacional. Los medios lo cubrieron durante semanas: el empresario del año desenmascarado, el fraude histórico, la esposa valiente. Las autoridades abrieron investigaciones sobre los negocios de Aurelio. Encontraron irregularidades en contratos públicos, evasión de impuestos, sobornos. La constructora fue intervenida. Los socios se distanciaron. Los contratos se cancelaron. Los amigos dejaron de contestar sus llamadas. En cuestión de semanas, el imperio que le tomó 30 años construir se derrumbó como castillo de naipes. Pero lo que más le dolía a Aurelio no era la pérdida del dinero ni del prestigio. Era que todos lo veían ahora como lo que realmente era. El hombre intachable resultó ser un fraude. El esposo ejemplar, un mentiroso y un infiel. El empresario exitoso, un ladrón. La máscara había caído, y debajo no había nada más que miseria y crueldad. Cuando salía a la calle, la gente lo señalaba. Cuando entraba a un restaurante, se hacía el silencio. Cuando intentaba hacer negocios, las puertas se cerraban. El hombre más respetado de Guanajuato se había convertido en el más despreciado. Y no había nadie a quien culpar más que a sí mismo. Esperanza se divorció sin pedir nada. No quería el dinero sucio ni la casa construida sobre mentiras. Le dejó todo a los abogados que peleaban por compensar a Patricia Fuentes y que buscaban otras víctimas del fraude. Ella solo quería su libertad. Se mudó a un pequeño departamento en el centro de la ciudad, cerca del mercado donde había trabajado su madre. Era un lugar modesto: 2 cuartos, una cocina pequeña, un balcón con macetas. Pero era suyo. Por primera vez en su vida, tenía algo que era completamente suyo. Con el dinero que había ahorrado en secreto durante años, juntando peso por peso sin que Aurelio lo supiera, abrió una florería. La llamó Carmen, en honor a doña Carmen, la mujer que siempre le dijo que valía más de lo que le hacían creer. Era un local pequeño en una calle empedrada, con puertas de madera pintadas de azul y un letrero escrito a mano. Esperanza llenó cada rincón de flores, rosas, claveles, margaritas, alcatraces, como en el puesto del mercado Hidalgo. El olor la transportaba a su infancia, a las mañanas con su madre, a los tiempos antes de Aurelio. Y cada vez que alguien entraba y aspiraba ese perfume, Esperanza sonreía. Porque ese olor era su historia. Era su raíz. Era su verdad. El negocio prosperó desde el principio. Los guanajuatenses, conmovidos por su historia, la apoyaron con entusiasmo. Venían de todos los barrios a comprar flores y a conocerla. Le decían que era valiente. Le decían que los había inspirado. Le contaban sus propias historias de matrimonios infelices, de silencios largos, de miedos que no se atrevían a enfrentar. Esperanza los escuchaba, los aconsejaba, los abrazaba si lo necesitaban. La florería se convirtió en más que un negocio. Se convirtió en un refugio. Un lugar donde la gente iba a sentirse vista. Gabriela tardó en procesar todo lo que había pasado. Al principio se sintió traicionada por su madre. ¿Cómo pudo exponerlo así? ¿Frente a todos? ¿En público? Era su padre. La llamó llorando, gritando, acusándola de haber destruido a la familia. Esperanza escuchó en silencio y luego dijo: «Mija, cuando estés lista para escuchar la verdad, aquí voy a estar». Y colgó. Le dolió más que cualquier cosa que Aurelio le hubiera dicho jamás. Pero sabía que no podía obligar a su hija a ver. Tenía que llegar sola. Y llegó. A medida que la verdad salía a la luz, a medida que Gabriela veía los documentos, escuchaba los testimonios, leía las investigaciones, su enojo se transformó. No hacia Esperanza, sino hacia Aurelio. Hacia el hombre que le había enseñado que las mujeres valían menos. Que su madre era tonta. Que el fin justificaba los medios. Hacia el padre que la había usado como trofeo, que la había exhibido como extensión de su ego, que la había querido solo en la medida en que ella lo hacía ver bien.
La verdad duele, pero libera. Y Gabriela finalmente fue libre. La reconciliación con su madre fue lenta pero profunda. Empezó con visitas cortas a la florería, conversaciones incómodas, silencios largos. Pero poco a poco fueron encontrando el camino de vuelta. Gabriela empezó a ayudar en la florería los fines de semana. Aprendió a hacer arreglos, a cuidar las plantas, a atender a los clientes. Y mientras trabajaban juntas, hablaban. De todo lo que no habían hablado antes. De la infancia de Esperanza en el mercado. De la abuela Carmen que Gabriela casi no conoció. De los años de silencio y miedo. De las señales que Gabriela no vio o no quiso ver. Lloraron mucho. Rieron algo. Y empezaron a construir una relación nueva, basada en la verdad y no en la apariencia. Patricia Fuentes recibió una compensación del gobierno después de que las investigaciones confirmaron el fraude contra su padre. No era suficiente para devolverle los años perdidos ni la presencia de Ricardo, pero era un reconocimiento. Una validación de lo que su familia había sufrido. Mi padre no era un ladrón, pudo finalmente decir en voz alta. Era un genio. Era un hombre honesto. Y la historia finalmente lo sabe. Con ese dinero, Patricia abrió un pequeño taller de costura, algo que siempre había soñado. Lo llamó Ricardo, en honor a su padre. Esperanza y Patricia se hicieron amigas cercanas. Las unía el dolor que Aurelio les había causado, pero también la sanación que habían encontrado juntas. Los domingos tomaban café en una banca de la plaza principal, mirando la alhóndiga de Granaditas, el lugar donde todo había cambiado. Hablaban de sus hijos, de sus negocios, de sus vidas. A veces hablaban de Ricardo y de Carmen, de los padres que habían perdido y que hubieran estado orgullosos de verlas ahora. Y a veces no hablaban de nada, simplemente disfrutaban del silencio compartido, del sol en la cara, de la paz de estar vivas y libres. Aurelio terminó solo. Completamente solo. La constructora quebró bajo el peso de las investigaciones y las demandas. La casa del centro histórico se vendió para pagar deudas y compensaciones. Vanessa lo dejó cuando se acabó el dinero, nunca lo había querido, solo lo que él representaba. Los amigos desaparecieron como ratas de un barco hundiéndose. Nadie quería que lo vieran con el empresario caído. Se mudó a un departamento pequeño en las afueras de León, donde nadie lo conocía. O eso creía, porque la verdad era que todos lo conocían. Su cara había salido en todos los noticieros. Su nombre era sinónimo de fraude, de mentira, de traición. Intentó reinventarse. Empezar de nuevo. Buscó trabajo en otras ciudades, en otros giros, con otros nombres. Pero las puertas estaban cerradas. Su reputación lo precedía como sombra. Los que sabían quién era no querían nada con él. Los que no sabían, pronto se enteraban. Quedó atrapado en el infierno que él mismo había construido. El hombre que había destruido a Ricardo Fuentes ahora vivía lo que Ricardo había vivido, el rechazo, la soledad, la desesperanza. La justicia poética tardó 30 años, pero llegó. Quiso contactar a Gabriela varias veces. Le mandó mensajes, correos, cartas. Ella no respondía. Él no entendía por qué. ¿No era su hija? ¿No la había dado todo? No se daba cuenta de que lo que le había dado estaba envenenado. Que el amor condicionado no es amor. Que los hijos no son trofeos. Que las personas no son cosas para usar y desechar. Gabriela había elegido a su madre. Había elegido la verdad. Y él no tenía lugar en esa elección. Quiso escribirle a Esperanza también. Lo intentó muchas veces. Se sentaba frente al papel y no sabía qué decir. ¿Pedir perdón? ¿Por 30 años de mentiras y humillaciones? ¿Por hacerla sentir basura cada día de su vida? ¿Por robarle su juventud, su confianza, su alegría? Las palabras parecían vacías. Insuficientes. Ridículas frente a la magnitud del daño.
¿Cómo se pide perdón por destruir una vida? Quizás no se puede. Quizás hay daños que no se reparan. Quizás lo único que queda es vivir con la culpa. Y Aurelio vivía con ella cada noche, en ese departamento vacío, con el silencio como única compañía. Los meses pasaron y Guanajuato siguió con su vida. Otros escándalos ocuparon los titulares, otras historias capturaron la atención. Pero la gente no olvidó a Esperanza. No olvidó a la mujer que se levantó después de 30 años de ser pisoteada y dijo la verdad frente a todos. Las jóvenes la veían como ejemplo de coraje. Las mujeres de su edad, como esperanza de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y los hombres como Aurelio, los que creen que pueden construir imperios sobre las espaldas de otros, como advertencia de que la verdad siempre sale a la luz. Un año después de la ceremonia en la plaza, Esperanza recibió una carta. Llegó sin remitente, en un sobre blanco común, con su nombre escrito a mano. Reconoció la letra inmediatamente. Esa caligrafía perfecta, esos trazos firmes. Era de Aurelio. Le tembló la mano al abrirla. Esperanza, decía. No te escribo para pedir perdón. Sé que no lo merezco. Te escribo porque necesito que sepas algo que debí decirte hace mucho tiempo. Tenías razón. En todo. Siempre tuviste razón. No eras tonta, ni incapaz, ni limitada. Yo era el limitado. Yo era el incapaz. Incapaz de valorar lo que tenía. Incapaz de ver tu luz. Lo que más lamento no es haber perdido el dinero ni el prestigio. Lo que más lamento es haber perdido 30 años contigo y no haberlo sabido valorar. Eras todo lo que necesitaba, y yo era demasiado ciego, demasiado estúpido, demasiado lleno de mí mismo para verlo. No espero que me perdones. No me lo merezco. Pero necesitaba que lo supieras. Aurelio. Esperanza leyó la carta 2 veces. 3 veces. Sintió muchas cosas al leerla, enojo, tristeza, algo parecido a la compasión. Pero no sintió satisfacción. No sintió triunfo. Solo una paz extraña, como el silencio después de una tormenta larga. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó en un cajón de su escritorio. No la tiró. No la quemó. No la contestó. Simplemente la guardó, como se guardan las cosas que ya no duelen pero que no se olvidan. La florería creció y Esperanza contrató ayudantes. Mujeres del barrio, muchas de ellas en situaciones difíciles, madres solteras, mujeres divorciadas, víctimas de violencia. Mujeres que necesitaban un trabajo pero también necesitaban un lugar seguro, un espacio donde sentirse valoradas. Esperanza les enseñaba a hacer arreglos florales con paciencia y cariño, pero también les enseñaba algo más importante, a valorarse. Les contaba su historia sin victimizarse, como ejemplo de que se puede salir de cualquier oscuridad. Si yo pude, les decía, ustedes pueden. Pero tienen que creerlo. Tienen que saber que valen. Las mujeres la escuchaban con atención y luego iban a sus casas a pensar. Algunas tomaron decisiones difíciles. Otras empezaron a poner límites que nunca habían puesto. Y todas, de alguna manera, empezaron a creer un poco más en sí mismas. Gabriela tuvo una hija y la llamó Carmen, como su bisabuela. Cuando nació, Esperanza fue al hospital y la cargó con lágrimas en los ojos. Era chiquita, arrugada, perfecta. Tenía los ojos oscuros de su madre y la nariz de los Fuentes. Bienvenida, Carmencita, le susurró Esperanza. Vas a crecer sabiendo lo que vales. No vas a tener que esperar 30 años para descubrirlo. Gabriela las miraba desde la cama del hospital, agotada pero feliz. Madre e hija se sonrieron con los ojos. Algo había sanado entre ellas. Algo se había cerrado y algo nuevo había empezado. Cuando la niña cumplió 3 años, Esperanza la llevó al mercado Hidalgo, al mismo puesto donde ella había vendido flores con su madre décadas atrás. El puesto ahora pertenecía a otra familia,
una señora con su hija adolescente que vendían las mismas flores de siempre. Pero el olor era el mismo, flores frescas, fruta madura, cilantro, epazote, canela. Los sonidos también, los gritos de los vendedores, el regateo, las risas, los radios tocando rancheras. Carmencita corrió entre los puestos con los ojos brillantes, tocando todo, preguntando todo. Abuela, ¿qué es esto? ¿Y esto? ¿Por qué huele así? Esperanza la seguía, contestando cada pregunta, sonriendo cada sonrisa. 3 generaciones de mujeres. 3 historias de dolor y superación. Y una niña que estaba empezando la suya. El tiempo pasó, como pasa siempre, indiferente a nuestras historias. Esperanza envejeció con gracia, con el pelo blanco que ya no se teñía y las arrugas que ya no escondía. Eran sus arrugas, su pelo, su historia escrita en el cuerpo. La florería se convirtió en un punto de referencia en el centro de Guanajuato, un lugar que la gente recomendaba a los turistas no solo por las flores sino por la dueña. Tienen que conocer a Doña Esperanza, decían. Es una mujer increíble. Ella se reía cuando le contaban. No se sentía increíble. Solo se sentía, finalmente, ella misma. De Aurelio se supo poco después de la carta. Alguien dijo que lo había visto en Celaya, trabajando en una ferretería, flaco y avejentado. Otro dijo que estaba en San Miguel de Allende, solo en la banca de una plaza, mirando el vacío. Un tercero juró haberlo visto en un asilo de León, enfermo y sin visitas. Historias que podían ser ciertas o inventadas. A Esperanza ya no le importaba. No le deseaba mal, pero tampoco pensaba en él. Lo había perdonado, no por él sino por ella misma. Porque cargar rencor durante 30 años más habría sido darle poder sobre su vida otra vez. Y eso no estaba dispuesta a hacerlo. Una tarde de noviembre, mientras preparaba el altar de muertos en la florería, Esperanza puso una foto de su madre junto a las cempasúchiles y las veladoras. Era una foto vieja, en blanco y negro, de Carmen joven en el mercado, sonriendo entre sus flores. Esperanza la miró largo rato, trazando con el dedo los contornos del rostro, recordando su voz, sus manos ásperas, su olor a canela y a sudor honesto. Tenías razón, mamá, susurró. Siempre la tuviste. Y perdóname por no escucharte a tiempo. Pero aquí estoy. Salí adelante. Y todo lo que soy te lo debo a ti. Una lágrima cayó sobre la mesa, junto a la veladora encendida. Pero no era una lágrima de dolor. Era de gratitud. De paz. De cierre. Esperanza había perdido muchas cosas en la vida, su juventud, su confianza, 30 años con un hombre que no la merecía. Pero había ganado algo invaluable, conocerse a sí misma. Saber de qué estaba hecha. Descubrir que la mujer que Aurelio llamaba limitada era capaz de construir un imperio propio. No de dinero ni de poder, sino de amor, de verdad, de dignidad. Un imperio que nadie le podía quitar. El día que Carmencita cumplió quinceañera, la fiesta se hizo en el jardín de la florería, entre rosas y margaritas, bugambilias y helechos. No fue una fiesta ostentosa como la boda de Gabriela, pero fue perfecta. Amigos del barrio, vecinos del mercado, las empleadas de la florería con sus familias. Gente que se quería y se conocía, que se había visto crecer. Comida hecha en casa, mole de Oaxaca de la receta de la abuela, arroz rojo, frijoles de olla, tortillas a mano. Aguas frescas de Jamaica y horchata en jarras de barro. Música de trío, como en las fiestas de antes, con guitarras y voces que cantaban, Cielito lindo, y, Las mañanitas. Esperanza estaba vestida de azul turquesa, con aretes de plata que habían sido de su madre. Cuando llegó el momento del vals, Carmencita la fue a buscar. Abuela, dijo, quiero bailar contigo. Esperanza sintió que el corazón se le salía del pecho. Tomó la mano de su nieta y salieron al centro del jardín, bajo las luces de papel picado que colgaban entre los árboles. El trío empezó a tocar un vals lento, suave, y ellas giraron juntas, la niña que empezaba la vida y la mujer que finalmente la había encontrado.
Cuando terminó la pieza, Carmencita la abrazó con fuerza. Abuela, dijo al oído, quiero ser como tú cuando sea grande. Esperanza sonrió, le acarició el pelo, y le dijo, no, mi vida. Quiero que seas como tú. Pero que nunca, jamás, olvides lo que vales. El sol se puso detrás de los cerros de Guanajuato, pintando el cielo de naranja y rosa y morado. Las primeras estrellas empezaron a asomarse. Las velas de las mesas se encendieron, las risas se multiplicaron, la música siguió sonando. Y Esperanza, sentada en su silla con una copa de champán en la mano, miró a su alrededor con los ojos llenos de lágrimas. Ahí estaba Gabriela bailando con su esposo. Carmencita corriendo con sus amigas. Patricia platicando con las vecinas. Las empleadas de la florería sirviendo pastel. Un jardín lleno de gente que la quería. Una vida llena de sentido. Todo lo que Aurelio le dijo que nunca tendría, lo tenía. Todo lo que él le hizo creer que no merecía, lo había construido con sus propias manos. Y así termina esta historia, pero en realidad no termina. Porque las historias de mujeres que se levantan nunca terminan. Se pasan de generación en generación, se cuentan en cocinas y mercados, se susurran como plegarias de fortaleza. Esperanza encontró su voz a los 52 años, y con esa voz cambió su destino. Demostró que quien te hace sentir basura es quien realmente lo es. Que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Que la familia no es quien te da el apellido sino quien te da el amor. Y que nunca, jamás, es tarde para empezar a vivir la vida que merecemos. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a unirte a esta familia. Suscríbete ahora mismo a Caminos del Destino, activa la campanita y acompáñanos cada día en historias que sanan, inspiran y nos recuerdan que el destino siempre tiene la última palabra.